Aquí tenemos el nuevo dron de la marca DJI, este DJI Mini 3 Pro que vamos a probar hoy, hemos probado ayer también. Le vamos a hacer varias pruebas antes de hacer este primer vídeo para ver qué tal se comporta, cómo funciona esta cámara, que ya sabéis todos que es un sensor 1:1.3 con un tamaño de píxel de 2,4 que nos permite grabar hasta 4K 60 frames por segundo, 1080 hasta 120 frames por segundo para poder hacer slow motion, que tenemos perfil HDR, que tenemos posibilidad de grabar en Cine Light y hacer un poquito de edición de color con él, y que lo bueno que tiene este dron a día de hoy es que ha salido con todas sus funciones activas. Podemos hacer ya ese seguimiento activo que tanto gusta a la gente, ese vídeo vertical que también lo podemos hacer para poder hacer nuestro Reel, YouTube Short o esos vídeos para TikTok, la gente que utilice las redes sociales. Y una cosa que me gusta bastante, no llega a ser el Parro Zanafi, pero es la posibilidad de poder subir nuestra cámara 60 grados hacia arriba. Así que nada, vamos a probarle y ahora durante el vídeo os iré contando mis impresiones sobre este nuevo DJI Mini 3 Pro. Pues como habéis visto, por fin lo tenemos en el canal. Se ha hecho bastante de rogar este nuevo DJI Mini 3 Pro, un dron que teóricamente viene a romper totalmente con la línea anterior de drones mini de la marca DJI, con ese Mavic Mini, ese Mini 2 o ese Mini S, porque rompe tanto en estética como en características técnicas. A lo largo de este vídeo os voy a contar lo que me ha parecido bueno de este dron, lo que no me ha parecido tan bueno, porque ni todo es blanco ni todo es negro, para que os podáis hacer una idea si os lo queréis comprar y si os interesa o no os interesa, porque viendo este vídeo vas a saber si es el dron que necesitas o no necesitas, qué tipo de pack te viene mejor comprarte o no comprarte, si te viene mejor a lo mejor comprarte ese Mini 2 o ese Mini S porque te llega de sobra, pero todo eso lo vamos a analizar a lo largo de este vídeo. Vamos a hablar un poquito de características técnicas, no nos vamos a extender mucho porque ya hay cientos de vídeos con eso en YouTube, pero sí que vamos a hablar sobre la experiencia de vuelo que te ofrece este dron, sobre cómo funciona la señal, sobre cómo funciona la cámara, qué me ha parecido a mí, y lo vais a ver a lo largo de este vídeo, así que no te vayas de detrás de la pantalla, porque si tienes pensado comprarte un dron, este vídeo te va a esclarecer muchas dudas. Lo primero que vamos a hablar es sobre el diseño de este nuevo DJI Mini 3 Pro, un diseño que rompe totalmente con los modelos anteriores, pero que no lo vamos a analizar de la perspectiva de si es bonito o no es bonito. Para mí, quizá podamos decir que es el dron más feo que ha sacado la marca DJI, que cuando llevas un tiempo con él te acabará gustando, nos acabaremos acostumbrando todos, porque ya sabéis que cuando innovan en un diseño al principio no suele gustarnos mucho a la gente, o te enamora desde primera vista o te parece horrible desde primera vista, pero oye, cuando llevas tiempo con él, al final el diseño te puede gustar más o menos, pero lo que nos interesa a todos es el desempeño del dron contra el viento, cómo funciona el gimbal, qué tal funcionan todos los sistemas que tiene el dron al cambiar este diseño de dron. Lo primero que nos llama la atención, muy sencillo, sensores frontales súper grandes en la parte delantera, y como veis van justo sobre el bastidor que sujeta el gimbal y resaltados hacia delante. Son los que le dan ese aspecto, esa vista que parece una ranita o un sapo, como suelen decir este dron, pero que bueno, en estética, como os digo, te puede gustar o no, pero lo que nos interesa es cómo funcionan o no funcionan esos sensores anticolisión, que es lo que vamos a ir hablando a lo largo de este vídeo. Sensores traseros van justo en la parte delantera, detrás de estos sensores delanteros. Es un diseño raro, es un diseño innovador. Muy poquitos drones vais a encontrar que vayan en la parte delantera, por no decir que es el único modelo del mercado que lo tiene, que hará que funcionen mejor, que hará que funcionen peor, que ya os puedo decir que ahí le he encontrado un pero que no me ha gustado mucho por tener los sensores en esta parte delantera, que funcionan bien, de acuerdo, pero tiene una cosita que no me ha gustado mucho, pero que lo voy a compartir a lo largo de este vídeo. Como os fijáis, la estética ha cambiado totalmente. El gimbal es una de las cosas que también ha cambiado. Un gimbal que nos permite poner nuestra cámara en modo vertical, que nos permite subir hasta 60 grados, que en el Parro Zanafi que le tenéis allá arriba podíamos llegar hasta los 90. Yo
cuando saqué el primer vídeo comentándoos cuando vi el diseño del dron, ya os dije que el gimbal iba a subir bastante más que en los otros modelos, que por eso había liberado esta parte para que cuando grabemos no se nos vean hélices y podamos subir el gimbal sin que pegara con la carcasa superior de nuestro dron. Es una cosa que más o menos por lógica se podía ver por el diseño de este dron. 60 grados, no hemos llegado a los 90, pero ya es un plus que tenemos en este dron. Es una de las cosas buenas que a mí me gustan bastante porque te permiten hacer algún tipo de planos bastante bueno. Anafi 90 grados, este 60 grados. No hemos llegado a poder grabar en vertical hacia arriba, pero oye, no está nada mal poder conseguir esos 60 grados, y para algún tipo de trabajo más profesional puede que te venga muy bien, sobre todo a la hora de ver estructuras, poder tener esos 60 grados hacia arriba. Otro de los cambios que se notan bastante es en la parte trasera de nuestro dron. Tenemos nuestro conector USB-C, ranura para tarjeta micro SD, que quizá lo han alojado demasiado dentro y cuesta bastante poder meter y sacar la tarjeta. Es una cosa que te puede gustar o no gustar, porque hay veces que tienes que utilizar algo para poder retirarla, pero que por el tema de seguridad puede estar muy bien, porque si vamos sobresaliendo la tarjeta, si tenemos cualquier golpecito, sin darte cuenta al coger el dron antes de despegar, puede que toques la tarjeta y acabes perdiéndola, se te salga la tarjeta y tener algún problemilla con ese tema. Al estar metida adentro, embutida adentro, no vais a tener problema de que se te salga la tarjeta, pero sí que vais a tener la molestia de que cuesta bastante poder cambiarla. Batería en la parte trasera, como estáis viendo, ha desaparecido esa tapa que teníamos en los anteriores minis de DJI y la batería directamente es la tapa trasera. Cosa que tenemos en el Autel Evo Nano, cosa que tenemos en el Husqvarna Phenom Mini Pro, y DJI ha empezado poniéndolo también en este nuevo DJI Mini 3. Como veis, se saca y se mete muy sencillita la batería y no tenéis problema de que se os salga en pleno vuelo, porque engancha muy bien patillas laterales, que para mí es un plus muy bueno en el dron, porque en el DJI Mini 2, como tuvieras un mínimo golpecito o simplemente de la vibración del dron, era difícil, pero te podía ocurrir que se saliera la batería si se te abría esa tapa trasera, que además eran muy frágiles y solían romperse bastante. Siguiente cambio, aparte del tamaño, que lo vais a ver ahora mismo, porque el tamaño ha cambiado bastante, aunque seguimos manteniendo ese peso inferior a los 250 gramos, que luego os lo enseñaré en la báscula lo que pesa exactamente este DJI Mini 3 Pro. Como veis, la envergadura de este dron ha crecido bastante, prácticamente con los brazos abiertos. Los delanteros tienen la envergadura del DJI Air 2 SOS DJI Mavic Air 2. Es mucho más grande que los demás drones mini de DJI, no solo en envergadura entre brazos delanteros, sino que el cuerpo es bastante más ancho, como estáis viendo, que el de los anteriores minis. Vamos a hablar cuando estemos volándolo, cuando os ponga un poquito más adelante mis conclusiones y todo eso, en qué afecta este cambio de diseño a nuestro mini, porque si has volado uno de los minis anteriores y ahora vuelas este, vas a notar un cambio en la forma de volar de tu dron. Va a haber unas cosas que vas a poder hacer mejor que antes y otras cosas que vamos a perder en correspondencia con los minis anteriores. Para algún tipo de tomas que yo suelo realizar mucho, prefiero utilizar el Mini 2 que este nuevo DJI Mini 3, porque esta envergadura me va a dificultar bastante poder meterle por algunos sitios que el Mini 2 lo metía perfectamente. Dron que a la hora de volar, si os fijáis, tiene una posición bastante extraña, con el morro un poco subido hacia arriba y en los brazos traseros hacia abajo. Como veis, va un poquito hocicado o levantado de morro para que los sensores traseros puedan detectar más campo trasero. Ese es un cambio en el diseño de este nuevo DJI Mini 3 Pro. Así que vamos a continuar. Otro de los cambios en el diseño es que nos desaparecen las patas en los brazos delanteros. Recordar que en esas patas iban las antenas, que ahora las llevaremos a lo largo de los 4 brazos. Este lleva 4 antenas y hemos perdido esas patas que utilizábamos de tren
de aterrizaje delantero en el DJI Mini 2 o cualquiera de los otros modelos de DJI. Ahora llevamos estas pequeñas protuberancias que son las que nos van a funcionar a modo de tren de aterrizaje. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si os fijáis, el gimbal queda bastante a ras de suelo. Tener mucho cuidado a la hora del aterrizaje porque este dron tiene muy poca altura, igual que los otros minis, aunque tuviéramos el tren de aterrizaje delantero. Recordar que teníamos muy poco espacio entre el gimbal y el suelo, pero en este, además, con este sistema de gimbal hay que tener mucho cuidado porque es fácil que en un aterrizaje con una piedra, con cualquier cosa que tengas, puedas dañar tu dron. Os aconsejo a todos que o aterricéis en la pista bien colocada o intentéis aterrizar vuestro dron en la mano para evitar tener algún que otro disgusto con el gimbal de vuestro dron. En cuanto al mando, a la hora de volarlo, este RC Pro me ha gustado bastante, buen manejo, la pantalla, bueno, 600-700 nits, no es una locura, si estáis a pleno sol os va a costar verlo un poquito, pero bueno, se defiende, me ha gustado bastante. Quitando eso, hay que reconocer que por el precio que tiene no vamos a esperar que nos den un RC Pro, o sea, hay que ser realista, pero bueno, el mando está bien, me gusta que tenga la pantalla, hay gente que dice que no le gusta en la parte inferior, pero es que imaginaros que tuviéramos los controles aquí abajo, sería un poquito ortopédica a la hora de controlar nuestro mando. A mí no me importa que vaya la pantalla en la parte de abajo, de verdad. Hay gente que la prefiere en la parte superior, pero bueno, no está mal. Habrá gente que le guste este tipo de mandos, otros que prefieren utilizar el otro mando con una tablet, pero bueno, a mí me ha gustado bastante el tema del mando. Eso sí, os voy a decir una cosa que nadie ha dicho de este mando, y es que cuando llevas varios vuelos con él, el mando se calienta. ¿De acuerdo? Estuve volando el otro día, volamos 3 baterías, estábamos a la sombra de un árbol porque hacía bastante calor, unos 29-30 grados, y en la segunda batería ya empezó a calentarse bastante y en la tercera ya era incluso a veces molesto el calentamiento del mando. Tener en cuenta que tenemos un disipador aquí al aire en la parte trasera que no tiene ventilador, que ahora tenemos pantalla que es bastante grande y genera calor. Batería en la leche, eso sí, dura bastante. Me dio para volar 5 baterías, tampoco exageremos con 20 baterías, pero para 5 baterías sí que me dio para volar. Todavía me quedaba algo de batería, igual me hubiera dado para 1 o 2 baterías más, pero se calienta, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado a la hora de utilizar muy de seguido el mando de control porque vais a notar un calentamiento. Ya me lo diréis, la gente que lo tenéis, la gente que lo probéis, si alguien lo tiene, que me lo ponga aquí abajo en los comentarios. A ellos le ha ocurrido lo mismo, pero ya os digo que se calienta. Segundo día que salí a volarlo, segunda batería del dron, hacía calor, ¿de acuerdo? Pero también estaba en una zona de sombra, volando, era justo en el puente. Cuando subí hacia arriba, fui a hacer una órbita para hacer unas pruebas, a ver el cielo y tal en el tema de la grabación, y me hizo una cosa súper extraña el mando que no me gustó absolutamente para nada. Tenía el dron a unos 100 y pico metros, creo que era, no sé si llegaba, lo vais a ver ahora en la captura, y de golpe, por calentamiento, se me apagó la pantalla del mando. Se quedó negra. O sea, el dron no hacía return to home porque el mando estaba encendido, el dron estaba conectado al mando de control. Yo no sé si es un fallo de mi mando, lo probaré más, si sigue fallando lo mandaré a DJI, pero se me apagó la pantalla, me puso en riesgo porque no sabía exactamente cómo traerme el dron, porque si no lo estás viendo, estás entre edificios, vosotros imaginaros que os apaga la pantalla totalmente, pero no os pierde conexión y no os salta el return to home a vuestro dron. Yo podía seguir moviendo perfectamente el dron, por suerte lo estaba viendo, pero no podía hacer nada con la app, se quedó congelado. A los 15-20 segundos volvió él solo, se volvió a encender la app. Y oye, yo qué queráis que os diga, seguridad cero, me da eso. Porque si yo estoy volando entre edificios, imaginar que se me apaga de golpe la pantalla cuando estoy haciendo un movimiento entre edificios y tengo un accidente. El dron puedo seguir controlándolo, pero no veo absolutamente nada en mi pantalla. Ya os digo que no os digo que sea un fallo
porque no sé si es de mi unidad, porque no he oído a nadie comentar eso. Si a alguien le ocurre, por favor que me lo ponga en los comentarios, pero es un punto muy negativo para este mando de control. Ya os digo que me da seguridad cero. Los próximos vuelos que haga intentaré volar cerca, no hacer mucho el cabra, hablando claro y pronto, y sobre todo no volar entre edificios, no vaya a ser que me vuelva a ocurrir y tenga un fallo. Igual ha sido un fallo puntual, pero ya os digo que me ha ocurrido. Ahí tenéis las pruebas, ahí lo podéis ver, que se me desconectó totalmente la app, se cerró, como que se reinició, se quedó la pantalla en negro, luego salió como cuando abres la app y de golpe volvió a aparecer. No me ha gustado absolutamente para nada. En cuanto al tema de la cámara, me ha gustado bastante, hace una grabación de bastante calidad este DJI Mini 3 Pro, pero con sus cositas que ahora os comentaré que me han gustado algo menos. Tenemos esa posibilidad de grabar en ese perfil normal, teóricamente 8 bits, y ese perfil de Cinelight que según dicen tiene 10 bits de color, que nos va a permitir hacer un poquito de corrección de color y sacarle mucho más partido a nuestro sensor. Pero si eres una persona que no se complica la vida, os voy a comentar qué tal veo yo esta grabación en perfil normal. Recordar que hemos estado grabando sin filtros de densidad neutra porque todavía no los hay, así que no vamos a poder sacarle muchísimas pegas a la grabación. En general, una grabación muy buena la que nos arroja este DJI Mini 3 Pro. Buen tratamiento en la zona de las sombras, buen tratamiento en las altas luces. Gracias a esa ISO dual podemos sacar un rango dinámico bastante bueno en nuestras grabaciones, con algunas cositas que os iré comentando ahora, como por ejemplo si os fijáis en los árboles, este color verde tan excesivo que hay veces que parece fosforescente, que no me gusta mucho. No sé por qué este sensor prima bastante el color verde en sus grabaciones. Como estáis viendo, resalta muchísimo los tonos verdes. Se puede corregir siempre un poquito después en edición de color, pero hay que reconocer que prima mucho los tonos verdes. Muy buena calidad de grabación, una nitidez aceptable. Quizá a mí me hubiera gustado que tuviera un poquito más de nitidez digital, pero es una cosa que es muy sugestiva y es a gusto. Te puede gustar con más, te puede gustar con menos. Hay gente que dice que cuando tiene mucha nitidez digital parece más sintético el vídeo, y hay gente que dice que oye, yo lo que quiero es nitidez para poder ver bien las imágenes. Eso es mucho a gustos colores. Hablando de cosas más serias, por ejemplo en este perfil normal, si os fijáis en este plano que estamos grabando bastante parte de cielo, eso que no vamos de frente al sol, veis que tenemos un banding bastante exagerado en el cielo. No sale siempre, pero hay tomas que cuando tenemos un cielo muy azul o cuando estamos grabando un atardecer que tenemos esos colores ahí más fuertes, se nota mucho ese banding, que es un defecto que solemos tener en estos sensores pequeños que graban a 8 bits. En unos drones se nota más, en otros se nota menos, y en este en concreto se nota bastante este banding. En otro tipo de tomas hay veces que dentro de la misma grabación, el mismo día, aparece más y otras veces aparece menos. Otra de las pequeñas cositas que tiene es ese efecto moiré que veis en los tejados. Se nota bastante fácil, parece que se están moviendo, y es cuando tenemos colores muy simétricos y una especie de líneas ahí. Por ejemplo, en campos también suele ocurrir de vez en cuando estamos grabando campos, cuando tenemos un color muy plano, o sea, todo rojo, todo blanco, todo, bueno, blanco no suele notarse tanto, todo verde, suele aparecer esta especie de efecto moiré que parece que se está moviendo el tejado. Es una cosa que le ocurre a muchísimas cámaras, muchísimos drones, mucho en teléfonos móviles, y este peca de ello. Espero que en actualizaciones lo corrijan un poquito, porque por software siempre se puede corregir este tipo de efectos. Tanto se puede suavizar un poquito el tema del banding como este efecto moiré. Otra de las cosas que vais a notar al grabar con este DJI Mini 3 Pro, que ocurre con muchos drones, es en el tema de la nitidez. Si os fijáis, cuando ampliamos la imagen, por ejemplo en los torreones del castillo, en las almenas, vais a notar que hay bastantes artefactos. Peca de utilizar bastantes artefactos, esto que parece que se entremezclan los colores, y en estos sensores pequeños suelen pecar de utilizar muchos artefactos, sobre todo cuando utilicéis cámaras de teléfonos móviles. Cuando amplías bastante la imagen se ve muy claramente, y en este, al ampliarla, estáis viendo que se nota
gustan bastante este tipo de artefactos que estropean un poquito la grabación, que luego a la percepción del ojo humano prácticamente en una pantalla normal no lo vais a ver, pero oye, graba bastante bien el dron, quitando estas cositas que son muy generales y muy normales en este tipo de sensores pequeños, pero que hay que decirlas. Yo me imagino que por software lo irá arreglando DJI sin problema ninguno, y que ocurre en muchos otros drones de DJI y de otras marcas. Cuando hagamos una comparación lo pondremos al lado de otros drones y ya os explicaré un poquito cómo va el tema, quién hace banding, quién no lo hace, quién utiliza estos artefactos y quién no, y quién le ocurre lo del efecto moiré. Hussan Zino Mini Pro peca mucho de utilizar nitidez digital, se nota bastante los rebordes sintéticos que le pone, tenemos también un poquito de efecto moiré, también nos hace algo de banding, o sea que es una cosa bastante general en drones, o sea, no es que sea una cosa mala, es que estamos hablando que es un sensor 1/1.3 y no se le puede pedir peras al olmo, pero en general la grabación es buena, el tratamiento de colores es bueno, rango dinámico es muy bueno, la ISA Dual es una verdadera gozada, posibilidad de grabar a 4K 60 para hacer un poquito de cámara lenta, ese 120 FPS a 1080 que te permite hacer slow motion es bastante bueno, graba muy bien el dron, con sus cositas como todos, pero graba muy bien. Si tendría, me lo compraría por el tema de la cámara, sí, a mí me ha gustado mucho la grabación de este dron. ¿Es perfecta? No, como ocurre en todos los drones, ¿de acuerdo? No hay ningún dron que grabe perfectamente, pero está muy bien la grabación que nos da. Cuando grabamos en perfil de Cinelike siempre tenemos más posibilidades de hacer un poquito de corrección de color. Yo lo he volado ahora mismo después de la actualización, teóricamente es color 10 bit. Aquí estáis viendo más o menos lo que se puede conseguir haciendo un poquito de corrección de color bastante suave, ¿de acuerdo? Tenemos nada, 5 nodos puestos de corrección de color y ha quedado una corrección de color bastante chula, ha quedado bastante bien la grabación, ya no vemos el banding en el cielo, queda bastante corregido todo ese tema y le sacamos bastante partido al rango dinámico de nuestro dron. Hay que reconocer que graba bastante bien este DJI Mini 3 Pro. Después tenemos el tema del zoom, que está súper bien en este RC nuevo que tenemos, porque lo podemos hacer con la rueda, que lo podemos utilizar para hacer ese efecto vértigo, que eso sí, 4K hasta 30 nos permite por 2, ya a partir de ahí no podemos utilizar el zoom, en 4K 60 no funciona, recordarlo, en 1080 podemos utilizar hasta 4x, pero a partir del 2x ya es prácticamente un material inservible. Hasta el 2x, bueno, lo podemos aprovechar el material, a partir de ahí, como ocurre con todo este tipo de cámaras que son zoom digital, de acuerdo, perdemos muchísima calidad y no lo podemos aprovechar. Lo tenemos, es una herramienta muy buena para poder hacer ese efecto vértigo, para poder hacer un parallax que nos va a venir muy bien para poder sacarle mucho partido a la cámara de nuestro dron. Y llegando a la conclusión final de este DJI Mini 3 Pro, vale lo que cuesta, pagaría 1.188 euros. Recordad que 1.188 es el dron, el mando RC con pantalla y el combo. Pagaría 1.000 euros por el RCN1 y el combo no los pagaría. Pues yo creo que DJI se ha pasado un poquito con el precio. Lo dije anteriormente con el Autel Evo Nano Plus, que ahora mismo os dejaré un enlace aquí abajo, está en 830 euros, creo que es el combo con las 3 baterías, mando de control, bolsa de transporte, el dron. Yo creo que DJI se ha pasado. Y llegando a las conclusiones finales sobre este DJI Mini 3 Pro, ¿vale lo que cuesta? Yo creo que, como está ocurriendo últimamente, como empezó con el Autel Evo Nano, que el precio es muy elevado, como dije anteriormente, para ser un dron de menos de 250 gramos, 830 euros en el enlace que os dejo abajo, ¿de acuerdo? Siempre hay sitios que lo vas a encontrar más caro, pero en el enlace de aquí abajo está sobre los 830 o 40 euros, más o menos el combo, ya sabéis, la bolsa, 3 baterías, dron, mando de control. ¿De acuerdo? Yo ya, para mí se me hacía elevado, ya os lo dije en ese vídeo, un dron que sí, aumentamos en calidad, la señal en la leche, funciona súper bien, pero oye, 800 y pico euros yo para un dron mini ya había que planteárselo, porque tenemos drones como ese DJI Air 2S, que el combo, que encima nos viene con filtros ND, que ni este ni el Nano los trae, cuesta 1.300 euros. Ya había que valorarlo mucho si necesitas o no necesitas un dron de menos de 250 gramos, y oye,
si te dedicas al sector profesional, necesitas dron de menos de 250, luego tienes un dron más grande como el Mavic 3 o ese Air 2S, vas a notar mucha menos diferencia en las grabaciones a la hora de hacer una producción después y montarlo todo entre este Mini 3 Pro, por ejemplo, y el Air 2S, que entre el DJI Mini 2 y el Air 2S. Ahí sí vas a notar unos cambios y puede que en el vídeo se te note ese tipo de cambios, que normalmente tampoco son tan acuciantes y cuando lo vemos en una pantalla normal no suelen notarlo. Esta es 4K, entonces suele notarse un poquito la diferencia. ¿Es justificado esos 1.188 euros por el dron, mando con pantalla y el combo? Combo que nos trae 2 baterías, que nos trae el cargador múltiple, 2 pares de hélices de repuesto y la bolsa de transporte, que encima no me gusta para nada porque entra súper justo el tema de las baterías. Y el mando de control, yo no suelo utilizarla, me la he cogido por el cargador múltiple y las baterías, que encima está agotado, se prevé que llegará en julio, que ahora hablaremos un poquito del tema de la distribución, que no me ha gustado para nada de DJI en este dron, porque no lo había hecho nunca y en este sí lo ha hecho. ¿Es justificado? ¿No es justificado el precio? Pues bueno, 1.000 euros más o menos la versión dron, control normal y las 2 baterías, cargador múltiple, bolsa y demás. ¿De acuerdo? No tenemos ni setas de repuesto para el mando, una cosa que siempre ha venido en DJI, unos sticks de repuesto. Este no trae stick de repuesto, este no trae adaptador de corriente para poder cargar nuestras baterías. Tampoco me ha gustado. Vamos recortando, siempre nos van quitando cosas, ¿de acuerdo? En cada dron que nos vamos comprando viene con menos cosas. 1.188 euros, 1.000 euros o 729 si te coges el dron solo, ¿de acuerdo? Dron, una batería y un juego de hélices de repuesto. Es muy caro. Es muy caro. Estamos en un consumismo loco. Se nos ha ido la cabeza. Lo malo es que encima lo compramos, yo el primero que lo he comprado, que me compré el Autel Evo Nano, que también es muy caro, 830, ya os digo que os dejo el enlace de compra aquí, que es donde está más barato, que luego sí, te vas a la página de Autel y es más caro todavía, son 1.099 dólar, ¿de acuerdo? Que viene con los impuestos incluidos, que son unos 900 y algo de euros, no 1.188, ni 1.000 euros, ¿de acuerdo? Estamos hablando en el tema de dólar, el cambio. En cambio, en DJI cuesta 1.188 dólares en Estados Unidos y en España 1.188 euros por el tema de impuestos, que no es ni medio normal. Tenemos que pagar bastante más caro aquí en Europa y sobre todo aquí en España por el tema de los impuestos, IVA, aduanas y peras en vinagre, que por ejemplo en Estados Unidos no le pagan. Allí te sale el dron más barato. Yo no sé si te sale mejor hasta tener a alguien allí que luego te lo mande. Eso sí, como te lo pillen en aduanas, lo tienes que regularizar y te toca pagar los impuestos. ¿De acuerdo? Yo creo que estamos llegando ya a una locura con los precios. Culpa quizá de Autel, que subió el precio en ese Nano Plus, que sí, que tiene mejoras, que es mucho mejor dron, que si lo vas a utilizar para el sector profesional vas a notar mucho menos cambio entre el Air 2S y este Mini 3 Pro, pero que te justifique el precio no lo podemos justificar nadie. No podemos decir que realmente el dron valga eso, porque es que no lo valen, porque lo que vale fabricar ese dron no cuesta ese dinero que te están vendiendo. Escasez de materiales, problemas con el transporte, guerra de Ucrania, todo está subiendo de precio. Es bastante lógico que en el mundo de los drones nos ocurra igual. Apple cada vez que saca un modelo más caro. DJI cada vez que te saca modelo más caro. Autel cada vez que te saca modelo más caro. Es una escalada de precios, una locura de consumismo que ya veremos hasta dónde llega, porque llegará un momento que no nos podremos comprar un dron nadie como esto siga así. De momento lo bueno que tenemos es que el DJI Mini 2 lo mantienen en el mercado. Espero que no lo descataloguen y lo dejen como la gama de entrada de DJI, porque no tiene nada que ver absolutamente con este nuevo Mini 3 Pro, que ya te permite seguimiento, APAS 4.0, que funciona bastante bien para ser un dron mini, que tenemos teóricamente 34 minutos de vuelo. Bueno, yo siendo sinceros, el mayor tiempo de vuelo que me han dado han sido 24, sin viento.
20, 21, 22 otros vuelos y el que más 24 minutos. Nos engañan como siempre todas las marcas con el tiempo de vuelo. Autel pone que tiene 27, da 22, 23, pero bueno, lo de DJI es exagerado. 34 te dicen más tiempo que el Mini 2 y yo creo que incluso hay veces que te da hasta menos que el Mini 2. Hay que reconocer que bueno, tenemos sensores, más envergadura, tiene que luchar más contra el viento, tenemos mejor cámara, pues al final tenemos 200 miliamperios más de batería que el Mini 2. Tampoco le podemos pedir peras al olmo. 34 minutos. Recordar que tenemos las baterías Plus que se venden en Estados Unidos y Latinoamérica, creo. En Europa de momento no se comercializan porque dicen que no respetan la normativa, por el tema normativa, que te dan hasta 47 minutos, que te van a dar 30 y tantos, porque son 10 minutos de tiempo más o menos y oye, pues parece que se ríen de nosotros. Ocurre con todas las marcas, ¿de acuerdo? No es exclusivo de DJI, pero no digas que da 34 cuando da 24, da 23, da 22, da 21 reales y eso sin viento. El día que lo volemos con fuertes vientos, que tenga que estar luchando contra el viento, ya veremos qué tiempo de vuelo nos da. A lo mejor si tenemos mejor temperatura, no hace tanto calor, le podemos sacar algo más de partido a la batería, pero aterrizando sobre el 10, 11%, 24 minutos de tiempo de vuelo, lo máximo que me ha dado. Si lo mantienes hasta el 5 al 6, pues igual te da los 27, 28 minutos de tiempo de vuelo, pero ya os digo que eso no se lo aconsejo a nadie porque os vais a cargar la batería y luego no va a cargar nunca bien, ¿vale? Lo máximo un 14%, un 20% de batería, yo creo que está muy bien, te ha dado tus 20 minutos de tiempo de vuelo, cambio de batería, tengo el pack combo este con 3 baterías, una horita de tiempo de vuelo con 3 baterías, está muy, pero que muy bien y para hacer cualquier tipo de trabajo suele darte tiempo de sobra, pero claro, que te digan 34, se queden 24, pues parece que se están riendo de nosotros, que lo hacen todas las marcas, no de DJI, ¿de acuerdo? No sé, yo qué queréis que os diga. Yo el precio ya os digo que para mí es exagerado. El dron es muy buen dron, me ha gustado mucho, la grabación me ha gustado con sus cositas, el vuelo me ha gustado con sus cositas, la señal me ha gustado con sus cositas, como todos los drones. Seguro que mejora con el tiempo. Está genial que no hayan cometido el mismo error con el Mavic 3, que haya salido con todas sus funciones desde el minuto cero, que en eso ha ganado a todos, a Hussan, a Autel, a todas las marcas. O sea, que te salga un dron completo desde el minuto cero, pero sí que hay cosas que tienen que pulir con actualizaciones. Es que no lleva ni un mes en el mercado, no le podemos pedir peras al olmo. Es que lleva desde el día 10, 20 días en el mercado, 20 y tantos días en el mercado del dron, entonces tampoco vamos a pedir maravillas. Pero funciona bien y oye, ya si te gusta, si tienes la pasta, yo sí me lo compraría. A mí sí me gusta el dron, me gusta tenerlo, me ha hecho ilusión poder probarlo, volarlo, me ha gustado cómo vuela. No es el mejor del mundo, no es el peor del mundo, ya lo compararemos con otros modelos de dron. Por ese precio ya os digo que yo me iría casi por un Air 2S, pero si necesitas esos menos de 250 gramos, pues oye, es una muy buena opción de mucha calidad este DJI Mini 3 Pro. Uno de los problemas mayores que tenemos es que si quieres hacerte con el dron, te aconsejo que te lo busques en una tienda física, si lo quieres ya. Eso sí, casi todas las versiones que hay son con el mando normal. El mando con pantalla en la página oficial de DJI hasta mediados finales de julio pone que no va a estar disponible. En cambio, con el mando normal a partir del 6 de junio los envía DJI teóricamente, depende de la gente que lo compre, ¿de acuerdo? El problema de la distribución es raro en DJI. Ya sabéis que si una de las cosas buenas que tenía DJI es quiero un dron, lo tienes prácticamente al día siguiente o a la semana, depende si lo compras en DJI Global, ¿de acuerdo? Y esta vez en ahí ha patinado DJI. No sé si es problema por la falta de componentes y van fabricando según le van llegando los componentes, si es problema por el tema de la distribución, la pandemia en China, los problemas de transporte que tenemos, o por qué será, pero sí que es verdad que ha roto con esa cosa que teníamos en DJI, que quiero un dron al día siguiente, lo tengo. Todavía quedan algunas unidades en tiendas físicas, creo que aquí en la DJI Store de Madrid lo tenéis, que Futurdrone también los tiene. En el Corte Inglés creo que está agotado ahora mismo, en el MediaMarkt creo que también, pero bueno, los irán reponiendo con el tiempo. No mandan tantos como le gustaría a las tiendas, pero bueno, es un dron que va a ser más difícil de poder conseguirlo que las versiones anteriores, que no entiendo por qué la ha hecho DJI.
Ya os digo que tampoco es que sea una cosa que nos vayamos a morir. Autel tardó 2 meses, creo que fue, en enviar los suyos. Husam fueron 3 meses. Y ahora se ha sumado al carro de estos problemas con la distribución de DJI. No sé, yo no creo que sea bueno para la marca DJI, pero funciona así el tema. Eso sí, sabéis que el servicio técnico, el mejor que hay ahora mismo en el mercado, es el de DJI, el tema del car refresh, el tema de tener que reparar nuestro dron. Eso sí, el car refresh de este son 90 y tantos euros, y cuando tengas que sustituir el dron tienes que pagar una pasta, ¿de acuerdo? No es como el Mini 2, que eran 39 el car refresh y pagabas 30 y pico euros, te vendrán un dron nuevo. Este es bastante más caro porque el dron es bastante más caro. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que ha sido muy largo, muy extenso, pero quería contaros todo lo que me ha gustado y no me ha gustado este dron, que espero que os haya gustado el vídeo. Ya os digo que en general me ha gustado mucho el dron. ¿Que el precio es justificado? Pues bueno, para unos será, para otros no será. Yo, por ese precio, que no tengo problemas, tengo todos los permisos, seguro que no suelo volar mucho en ciudad, me iría por el Air 2S, pero claro, para algún tipo de trabajos necesito un dron de menos de 250 gramos, y esta es una muy buena opción, que además viene completa en funciones, con sus cositas que tendrán que pulir, que si a ti no te gustan ese tipo de cosas y de fallos, no te lo compres. Ya os lo he dicho, los he compartido, nadie ha dicho este tipo de cosas, y oye, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla y nos vemos en un próximo vídeo.